He demorado unos minutos, estuve en un programa de televisión cuya finalización se extendió inesperadamente. Bueno, ¿qué estuvieron haciendo mientras que yo no estaba? Estábamos hablando mal de usted. Es decir, pero ¿qué pasó? A ver, contame el programa hasta ahora. A usted le... No, una cortina musical nada más. ¿Cómo no me diga que estuvieron cortina musical? No, recién. No, sí, empezó recién. ¿Recién arrancó? ¿Cómo empezó recién? Hubo un ¿Por panorama... qué empezó tarde? Porque le quisieron entregar el programa tarde, Dolina, no sé. Ah, no, yo eso no lo voy a permitir. A Serazuolo hay que echarle la culpa. Ahora lo voy a... ¿De dónde está Serazuolo? En la vereda. Ahora me va a escuchar, espérese. Sí. No, quédese tranquilo. Déjelo a Serazuolo, que él sale relajado después de escuchar poemas y leer poemas. Es un hombre distendido. A mí me gusta el programa de Serazuolo porque el tipo... ¿Qué hace? No empieza a leer poemas Sí. y las minas que lo llaman. Dice llaman usted, las dice, me lee unos poemas que... Sí, ¿sabe cómo me pongo? Que me pongo que mi novio... Sí. Hasta lo veo lindo no a mi me lo marido, deja dice. escuchar si no está él, dice. Sí. Dice, si no estoy yo, no lo escuchás a Serazuolo porque tengo que estar yo Claro, a controlarte, dice mi novio, señor Serazuolo. Se pone celoso. Llama a las minas, le dice, ay, todo eso. Y él aprovecha. ¿Qué hace? Nada. No, les pide el teléfono al Le aire. pide el teléfono a las minas, va y... ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, No tiene pero, control. A ver, ¿de qué se trata esto, no? Nuevos efectos de la maldición de los templarios. Ya hemos recordado, ya hemos pasado por el relato de Jacobo de Molé, incinerado ahí por Felipe el Hermoso, maldición, tipo, lo maldice al rey Felipe, al Papa Clemente, al señor Nogaré, al Guardasello, y además Felipe le maldice todos los descendientes. Dice, maldito usted, dice, todos sus descendientes hasta la 13ª generación. Y hemos contado algunos episodios, la vida de Luis X, etcétera, etcétera. Pero de los 4 chicos que tenía Felipe IV el Hermoso, Felipe de Francia, ¿no? Estamos hablando del siglo XIV. El primero fue Luis X, que fue rey un corto tiempo, lo envenenaron. Tenía después 2 más, que eran Felipe de Poitiers y Carlos, y una hija que estaba casada con el rey de Inglaterra, de quien mejor no acordarse. El más inteligente de todos era Felipe. Felipe el Largo. Era un tipo alto, distinto al hermano Luis, que era una especie de papanatas, llamado el Turbulento porque no sabía controlarse, etcétera, etcétera. Realmente pudo haberse contado entre los grandes reyes. Era muy astuto, se apropió muy joven de la corona, se apropió de un modo, bastante astuto, era... modificó la ley para que le cayera justo a él. Modificó la ley, le cayó justo a él, se había muerto el hermano mayor, qué sé yo, el hermano mayor tenía un hijo, pero el hijo del hermano mayor se murió, vaya a saber si no recurrió al crimen. El caso es que llega al trono. En enero de 1317 sale el tipo ya coronado de la catedral de Reims. Parecía que estaba todo fenómeno como para que el tipo tuviera un gran reinado. La familia, los Capetos, todos medio turbulentos, estaba su tío Carlos, el hermano, el otro tío, Roberto de Artois, todos unos conspiradores atorrantes y dominados. Los varones también, todo este asunto. La burguesía lo aclamaba porque realmente estaba entusiasmada, había vuelto a tener un rey fuerte, como había sido Felipe el Hermoso, y tenían confianza en que esto iba a andar bien. Por otra parte, se había reconciliado con su esposa. Usted sabe que la esposa de Felipe, Juana, había sido Celestina y le auspiciaba los amores a las 2 hermanitas. A las 2 hermanitas que a su vez eran esposas de los hermanos de Felipe, del finado Luis y de Carlos. Ella no era culpable, pero sí era alcahueta. 840 se llama eso. De todos modos, bueno, la perdonó y le había nacido un hijo. Así que estaba todo bien. Tipo, rey, inteligente, buena presencia, un hijo, la mujer perdonada. Le daban el empleo. Qué sé yo. Pero bueno, 3 semanas después, ese hijo moría. Era su único varón
y la reina Juana, estéril a partir de entonces, no habría de darle ninguno más. Y a principios del verano de 1317, cayó el hambre sobre el país. Hambre. Las ciudades se cubrían de cadáveres. Lo que voy a contar ahora es impresionante. No solamente había hambre y gran mortandad, sino que unos vientos de locura empezaron a soplar por toda Francia. Jóvenes y muchachas del campo, digamos entre unos 15 y 20 años, empezaron a dejar sus familias, sus pueblos, y empezaron a reunirse en bandas errantes. Y andaban por ahí, descalzos, sin dinero, sin alimento, con una cierta idea de cruzada que les servía de pretexto a este éxodo. Y en realidad esta locura, en cierto modo, había nacido de los restos de los templarios, cuyo último gran maestre había proferido la maldición de la que venimos hablando. Los templarios, aquella organización caballeresca y religiosa, poderosa económicamente, que fue disuelta por Felipe el Hermoso. Muchos de los templarios habían sido encarcelados, otros fueron muertos, muchos torturados, y algunos andaban escapados por ahí disfrazados. Y ahí, en esas bandas, había muchos templarios, a quienes las cárceles y las torturas habían convertido poco menos que en locos. Y tenían deseo de venganza, nostalgia de su antiguo poderío, y algunos, según se decía, tenían también la posesión de algunas fórmulas mágicas obtenidas en Oriente. Eran muy fanáticos y muy temibles, porque era un cuerpo de mucho valor, donde había que tener mucha fortaleza para servir, y un tipo así, enloquecido por la tortura, por el deseo de venganza, suelto por ahí, verdaderamente era de temer. Por otra parte, Alejandro, como hemos contado en otras ocasiones, aquí desde el año 76, cuando fue lo de Espartaco, en adelante, hubo muchos episodios de milenaristas, como se los llamó más adelante, sí, que en pro de algún mensaje destinado a combatir el poder oficial, se reunían en bandas que a veces hacían temblar justamente a los poderosos. Así es. Bueno, algunos decían también que los templarios obedecían a órdenes misteriosamente transmitidas de una especie de gran maestre secreto que habría reemplazado a Jacobo de Molé quemado en la hoguera. Bueno, esto se sigue diciendo hasta hoy, que hay un gran maestre secreto. Bueno, estos hombres fueron los que en un invierno se convirtieron de pronto en predicadores, arrastraban tras de sí a la juventud de Francia, decían que iban a Tierra Santa, pero el verdadero deseo era causar la perdición del reino de Francia y la ruina del papado también. El papado estaba en aquel entonces en Aviñón, y el papa era Juan XXII, hechura de los Capeto. Pero bueno, ni el papa ni el rey podían hacer mucho que digamos ante estas bandas. No solo había jóvenes ni muchachas, sino también sacerdotes excomulgados, monjes apóstatas, bandidos, ladrones, mendigos, prostitutas, quinieleros, un poco de todo. No, lindo. Llevaban una cruz a la cabeza, digamos, como pretexto religioso. Y no eran poquitos. Solía suceder que 100.000, repito, 100.000 de estos caminantes entraran en una ciudad para pedir limosna y enseguida la saquearan. Aparecían los robos, el crimen como consecuencia o como medio para conseguir el robo, primero, y después como vicio. Después ya como vicio. El crimen por el crimen mismo, ya no para... ¿Qué sucede? No sé qué le pasó a Rubén. Pequeñas investigaciones. Sí. Bueno, mucho crimen. Y estos tipos que le llamaban los pastorcillos anduvieron por ahí durante un año. La misma ciudad de París enloquecida los vio invadir sus calles, ejército de ladrones enorme, y el propio rey Felipe le tuvo que dirigir la palabra para tratar de apaciguarlos desde una ventana del palacio. Y ellos le exigieron al rey que se pusiera al frente de ellos. Venga, dice, a chorear con nosotros. Tomaron por asalto el Châtelet, apalearon al preboste, saquearon la abadía de Saint-Germain-des-Prés, llegó después al sur, empezaron a atacar ciudades, Toulouse, Limoges, etc.
Y el Papa, Juan XXII, al ver que se acercaban los tipos a Aviñón, amenazó con la excomunión. Se mira que los voy a excomulgar. Mucha bolilla no le dieron. Pero empezaron a necesitar víctimas estas bandas. Y las encontraron en los judíos. Empezaron a liquidar judíos. Y entonces las poblaciones urbanas empezaron a aplaudir aquellas matanzas de judíos y fraternizaron con los ladrones. Entonces el Papa ordenó a sus obispos y el rey a sus senescales, bueno, que protegieran a los judíos. Yo comercio, no sé si por bondad, sino más bien porque tal vez el comercio de los judíos les era necesario. El conde de Foix libró una batalla campal contra estas bandas, contra los pastorcillos, llamémosle así. Murieron a millares, apaleados, traspasados, ahogados, hundidos en la arena. Esto era en una región que se llama, creo que, de las aguas muertas, en Francia, donde hay unas ciénagas, y ahí, donde les digo, se hundían los tipos en el barro, bueno, mataron millares. El clero y los oficiales reales se unieron para perseguir a los escapados, a los que quedaban, les cerraron las puertas de las ciudades, les negaron víveres y alojamiento, los colgaron en las ramas de los árboles a los que capturaban. Y bueno, las bandas siguieron vagabundeando durante casi 2 años más, llegaron hasta Italia y ahí se desperdigaron. Pero Francia estaba enferma. Y apenas terminada la fiebre de estos pastorcillos, de estos ladrones, de estas bandas de jóvenes, de templarios y de locos, apareció la fiebre de los leprosos. En el verano de 1321, en muchos sitios fueron envenenados los manantiales, y los arroyos, y los pozos, y las fuentes, no sabía por qué. Y el pueblo de Francia sufría de sed, y bebía con espanto, esperando por ahí la muerte a cada trago. Y andaban leprosos por ahí, bandas de leprosos. Le echaban también la culpa a los templarios del envenenamiento de los pozos. Decían que hacían un extraño veneno compuesto por sangre humana, orina, hierbas mágicas, cabeza de culebra, patas de sapos machacados, hostias traspasadas, vello de mujeres impúdicas, que parece que aseguraban el envenenamiento de cualquier agua. Este asunto del envenenamiento empezó muy cerca del alojamiento del rey Felipe V y pronto se extendió a todo el país. Y el pueblo se arrojó sobre las leproserías, creyendo que eran los culpables, para exterminar a los enfermos que se habían convertido de pronto en enemigos públicos. Y una vez que terminaron con los leprosos, el odio volvió otra vez contra los judíos, que fueron acusados de complicidad en una especie de conjura inspirado por los reyes moros de Granada y de Túnez. Y empezaron a quemar judíos en las hogueras, posiblemente en el islote que lleva ese nombre, donde curiosamente también había sido quemado Jacobo de Molé, el de la maldición. Y una de las víctimas de esta agua envenenada fue el rey. El rey se murió de fiebre, de un mal de entrañas. Murió por haber bebido el agua de su reino. Tardó 5 meses en extinguirse, en medio de espantosos sufrimientos, consumido, esquelético. Todas las mañanas parece que hacía abrir las puertas de su habitación en Longchamp. Y acá en Longchamp. Sí, acá nomás. Ferrocarril Sur. Y dejaba acercarse hasta su lecho a todos los transeúntes para decirles, y leo palabras de Felipe V: soberano señor, el hombre más pobre de todo su reino, ya que no hay ninguno entre vosotros con el que no quisiera cambiar mi suerte. Mirad, hijos míos, a vuestro príncipe temporal, y pensad exclusivamente en Dios, viendo cómo se complace en jugar con sus criaturas. Parece que a los Felipe se les daba por esto. También Felipe II sí tuvo que presenciar ese tipo de cosas. Hizo presenciar ese tipo de cosas, ¿no? Sí. El español. Sí, claro que casi ensayaba su propio... Murió muy mal también, pobre Felipe. En 1322 murió y nadie, excepto su esposa, lo lloró. Y sin embargo, había sido un buen rey. Preocupado por el bien público, resistió la tentación de la guerra, prefirió la negociación a las empresas guerreras. Un hombre solitario, quizá demasiado avanzado para su tiempo, aunque yo desconfío de esto, después de haber leído a Jaureche. Sí.
Bueno, pero pasó en medio de la incomprensión general. Y no dejó más que hijas. Y fue víctima de la ley que él mismo impuso, la ley de los varones, que le había servido para hacerse con el trono. Y excluyó esta ley del trono a las hijas de él. Y el trono pasó al hermano menor, a Carlos de la Marche, muy mediocre de inteligencia, lindo tipo, también hermoso como el padre. Pero, y ahí comienzan las intrigas del imperio, de Yapa, empiezan las intrigas y los líos con Inglaterra. Inglaterra en manos de un rey corrupto, falaz, que en vez de tener favoritas tenía favoritos, porque como hemos dicho, le gustaban los albañiles. Y estaba casado justamente con la hermana del pobre Felipe, Isabel. Allí vivía como una mujer humillada. Vino Carlos IV y vinieron tiempos todavía más negros para la historia de Francia. Pero quise acercar un poco más todavía a la cámara sobre esta maldición del templario de Jacobo de Molé. Porque ni aún en este reinado que prometía ser largo, el de Felipe, murió cuando no tenía todavía 30 años, de un hombre que era inteligente y sin embargo sucedieron cosas casi ajenas al buen o mal gobierno de Felipe. Sucedió eso, que las cosechas, que el agua envenenada, que el hambre, que los pastorcillos primero y los leprosos después, y la locura. No conviene malquistarse con un templario, mucho menos prenderle fuego. En realidad no conviene prenderle fuego a nadie. ¿A quién dedicar este nuevo acercamiento de cámara hacia la maldición de los templarios? Bueno, primero al pobre Felipe, que parece que no era tan mal tipo. Después, Alejandro, creo que podríamos pensar, si bien es cierto que poco simpáticos nos resultan movimientos muy parecidos a los de Tandil en 1872, que desembocan en la matanza de inocentes. Sí, el Tatadió, ¿no? Por ejemplo, pero sí hay un germen en eso que creo que nos puede resultar simpático y merecerse sí nuestra dedicatoria. Pienso en esos movimientos que surgen entre la gente sin nombre, sin rango y sin fortuna, que un buen día deciden tomar el destino, su propio destino y el de su pueblo, el de su país, en las manos. Y entonces, tal como sucedió en 1810, en 1890, avanzan sobre las decisiones de los poderosos, avanzan contra viento y marea, y quizás en algún momento llegan a una ciudad, tienen que ponerse a descansar con las patas en la fuente y empiezan a disipar las nieblas de injusticia de algún riachuelo que tenemos por aquí con bastante frecuencia crecido. Está bien, ese mismo riachuelo, la ingestión de cuyas aguas podría conducirnos al mismo destino de Felipe V. Pero también para esas muchedumbres que a veces toman el camino de la locura, pero que otras veces enarbolan las banderas precisas y son las que conducen a las naciones por destinos mucho mejores de los que suelen darle los reyes. Para esos, estas peligrosas nieblas del riachuelo.